¿Qué país tiene la mejor industria naval de Europa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a los 6 países que a opinión personal tienen la mejor industria naval de Europa. Para calificar en este top no solo evaluaré las capacidades de estos países para diseñar y fabricar buques de guerra, sino también su capacidad para desarrollar los sensores de los mismos y sobre todo su capacidad para fabricar el armamento que llevan a bordo estas embarcaciones, ya que creo que una industria naval debe ser completa, ya que si solo se fabrica el buque, pero los sensores y armas se compran a otros países, eso te hace dependiente de otras naciones para equipar a tus propios buques de combate. Puede estar bien o puede estar mal, pero esa es mi opinión. Y bueno, aclarado este punto, empezamos con el top, a ver qué opinan. 6. España. Actualmente, la industria militar española es considerada entre las mejores de Europa, sobre todo en el ámbito naval. Navantia es la empresa encargada de diseñar y fabricar los principales buques de combate de la Armada Española. Actualmente están fabricando su nuevo submarino de la clase S-80, que en un futuro cercano contará con su propio sistema AIP. Estos submarinos reemplazarán a los anteriores submarinos de la clase Galerna. También desarrollaron un buque de asalto anfibio LHD de la clase Juan Carlos I, el cual cumple también la función de portaaviones. España ha exportado buques similares a Australia, Turquía y Tailandia. España, en conjunto con Países Bajos, desarrollaron los buques LPD de la clase Galicia. En cuanto a buques misileros, el orgullo español son sus 5 fragatas de defensa aérea de la clase Álvaro de Bazán. España también fabricó bajo licencia 6 fragatas de la clase Oliver Hazard Perry, denominada localmente como clase Santa María, y actualmente están diseñando las nuevas fragatas de la clase F-110. Un detalle importante es que España no fabrica ningún tipo de misil antibuque, torpedo o misil antiaéreo para equipar a estas fragatas. Todas estas armas son compradas en el extranjero. España también ha desarrollado modernos buques OPV de la clase Meteoro, conocidos también como buques de acción marítima BAN, actualmente en planes de convertirlas en corbetas. Navantia también fabrica modernos buques de aprovisionamiento logístico de la clase Cantabria, los cuales también fueron exportados a Australia. Pero Navantia también diseña y fabrica buques exclusivos para la exportación, como los buques OPV de la clase Avante 1400, 2200 y 2400. Fragatas clase Frigate Nansen y corbetas clase Al Jubail. 5. Alemania. Alemania desarrolló el submarino convencional más vendido del siglo XX. Estos son los submarinos del tipo 209 que fueron exportados a un total de 15 países por todo el mundo. Pero estos submarinos fueron diseñados exclusivos para la exportación. Para su empleo doméstico, Alemania, en conjunto con Italia, desarrollaron los modernos submarinos del tipo 212A. Para equipar a estos submarinos, los alemanes desarrollaron el letal torpedo pesado de M2A4. Y actualmente, en conjunto con Noruega, Alemania está desarrollando sus nuevos submarinos del tipo 212CD. En superficie, la industria naval alemana desarrolló modernas fragatas de defensa aérea de la clase Sachsen F-124, fragatas multipropósito clase Brandenburg F-123 y las fragatas pesadas de la clase Baden-Württemberg F-125, y actualmente están desarrollando sus fragatas de nueva generación de la clase F-126. Y en cuanto a las corbetas, diseñaron y fabricaron las clases Braunschweig K-130. Si bien es cierto, Alemania ha diseñado todos estos buques de guerra, los misiles de los mismos no son fabricados en Alemania, sino que son comprados en el extranjero. Pero Alemania también diseñó buques de reconocimiento y de inteligencia de señales Sigint Elind de la clase Oste o tipo 423. Asimismo, diseñaron y fabricaron modernos buques logísticos de reabastecimiento en alta mar de la clase Berlin, de los cuales tienen 3 unidades en servicio. Alemania también diseñó y fabricó las corbetas clase Saar 6 de Israel. Y también diseñaron y fabricaron los submarinos clase Delfín para la marina israelí.
4. Turquía. Actualmente, la Armada turca está sacando adelante el proyecto Milgem, el cual pretende dotar a la Armada de Turquía de 4 corbetas de guerra antisubmarina clase Ada, más una corbeta Elint de la clase Ufuk, 8 fragatas multipropósito clase Estambul, 10 patrulleros oceánicos OPB de la clase Hisar y 8 destructores de guerra antiaérea clase TF-2000. Para equipar a estos buques, la empresa turca Roketsan desarrolló los misiles antibuque Atmaka que tendrían un alcance de hasta 250 kilómetros. Las empresas turcas Roketsan y Aselsan desarrollaron el sistema antiaéreo de corto y medio alcance Hisar, que emplea los misiles Hisar-A de corto alcance 15 kilómetros y el misil Hisar-O de medio alcance 35 kilómetros. Estos misiles también tienen una versión con base en tierra. La empresa Aselsan desarrolló el radar naval de gran alcance SENS-S AESA y el radar de superficie Aselsan Alper LPI. Y por último, Roketsan desarrolló los torpedos ligeros Orca de 324 milímetros. Turquía anteriormente ya había fabricado 2 fragatas clase Yavuz Meko 200 y 2 fragatas clase Barbados Meko 200 TN Track 2B bajo licencia alemana, lo que le dio la experiencia para diseñar sus propios buques de guerra. La industria naval turca también fabricó bajo licencia española el buque LHD TCG Anadolu L400, que puede operar con 30 helicópteros o bien hasta 50 drones de ataque. Y entre el 2014 y el 2018 fabricaron 2 buques de desembarco de tanques LST de diseño propio, en planes para fabricar 2 buques adicionales. Como se puede apreciar, Turquía no solo diseña y fabrica sus propios buques de guerra, sino que también fabrica los radares y armas a bordo de las embarcaciones. 3. Italia. Italia se caracteriza por el diseño y fabricación de modernos buques de combate. La empresa encargada de estos proyectos es la poderosa Fincantieri. Esta compañía en 1994, en conjunto con Alemania, desarrolló el submarino convencional más moderno de toda Europa. Me refiero a los submarinos tipo 212A, que son conocidos en Italia como la clase Todaro, y actualmente están desarrollando el nuevo submarino italiano denominado U-212 NFS, que contará con un moderno sistema independiente del aire AIP. Estos submarinos reemplazarán a los otros submarinos también de producción italiana, clase Sauro. Para equipar a estos submarinos, la empresa italiana WASS desarrolló los torpedos pesados Black Shark, que son una evolución de los anteriores torpedos italianos A-184. En superficie han desarrollado y puesto en servicio en el 2009 el portaaviones Cavour, que es un buque que desplaza 30.000 toneladas, tiene 244 metros de largo y puede operar con 10 cazas embarcados y 12 helicópteros medianos. La Marina italiana también opera un segundo portaaviones de producción local, el portaaviones Giuseppe Garibaldi, que entró en servicio en 1985. Este buque desplaza 14.000 toneladas y tiene un largo de 180 metros y puede operar con hasta 18 aeronaves. Y actualmente la industria militar italiana está desarrollando el buque LHD más grande fabricado en Europa. Me refiero al LHD Trieste L9890, un buque que desplaza 38.000 toneladas y tiene un largo de 245 metros y está en capacidad para operar con cazas de quinta generación F-35B. Asimismo, la industria militar italiana desarrolló los buques LPD de la clase San Giorgio. Estos buques también pueden operar como pequeños portahelicópteros, pudiendo llevar hasta 5 aeronaves de ala rotatoria. En cuanto a los buques misileros, Italia desarrolló en conjunto con Francia los destructores de defensa aérea clase Horizonte y las fragatas multipropósito de la clase Fren, que en Italia son conocidas como la clase Bergamini. Estos buques están equipados con el misil antibuque italiano Automat Teseo Mk2A y el misil de crucero Automat Mk2E Teseo Evo de 360 km de alcance, y los misiles franco-italianos de defensa aérea Aster 15 y Aster 30 y el torpedo de impacto MU-90, también de producción franco-italiano.
Pero Italia anteriormente ya había diseñado un par de destructores de defensa aérea con medios propios. Estos son los destructores de la clase Durand de la Pecné. Asimismo, habían desarrollado las fragatas ligeras de la clase Maestrale, que están artilladas con los misiles antiaéreos italianos Aspide. Estos misiles también tienen una versión con base en tierra, denominado como Espada 2000. Y actualmente, la industria naval italiana está poniendo en servicio a los modernos buques de patrulla oceánica clase Town di Rivel, pero de patrulleros solo tienen el nombre, ya que los buques desplazan casi 5.000 toneladas y tienen 143 metros de largo. Están artilladas con artillería naval de diferentes calibres, misiles antiaéreos Aster 15, misiles antibuque y de crucero Teseo Automat Mk2E, y los nuevos torpedos ligeros italianos Black Arrow de 324 milímetros. Recientemente, la industria italiana entregó a la Marina Militar del país un moderno buque de apoyo logístico clase Vulcano, que es considerado como el más moderno de su tipo en toda Europa. 2. Reino Unido. Actualmente, la Royal Navy está fabricando sus nuevos submarinos nucleares de ataque de la clase Astute, de los cuales ya hay 5 submarinos en servicio y 2 más en construcción. Estos submarinos están reemplazando a los anteriores submarinos nucleares de la clase Trafalgar, pero los submarinos nucleares más modernos y poderosos fabricados en el Reino Unido pertenecen a la clase Vanguard. Estos submarinos estratégicos disparan los misiles balísticos intercontinentales UGM-133 Trident II. En superficie, recientemente incorporaron 2 portaaviones de la clase Queen Elizabeth, que son considerados como los más modernos de Europa. También desarrollaron los destructores de defensa aérea tipo 45 y las fragatas multipropósito clase Duque o tipo 23. Actualmente la Royal Navy está desarrollando las nuevas fragatas tipo 31 que reemplazarán a las viejas tipo 23. Asimismo, están desarrollando y fabricando las nuevas fragatas multipropósito tipo 26. Para equipar a estos buques han desarrollado los misiles de defensa aérea de medio alcance CAM y CAM-ER, que tienen un alcance de más de 25 kilómetros y 45 kilómetros respectivamente. Estos misiles también tienen una versión con base en tierra denominado como Sky Saber y los torpedos ligeros Stingray de 330 milímetros. La Royal Navy también fabricó 2 buques de asalto anfibio del tipo LPD de la clase Albion. 1. Francia. Francia tiene, a opinión personal, la mejor industria militar de Europa por la siguiente razón. Si bien no es el único país con capacidad para fabricar submarinos nucleares estratégicos, ya que Reino Unido también fabrica sus propios submarinos nucleares, Francia es el único país europeo que fabrica misiles balísticos intercontinentales SLBM para sus submarinos. Estos son los misiles M45 y M51, con 6 a 10 ojivas termonucleares TN-75 de 150 kilotones de potencia destructiva. Estos submarinos de la clase Triunfante además están armados con los torpedos pesados F-21 y los misiles antibuque Exocet SM-39. Ambos sistemas de armas también son fabricados en Francia. La poderosa Naval Group actualmente también está fabricando los submarinos nucleares de ataque clase Barracuda o clase Suffren, que están reemplazando a la anterior clase Rubí. La industria militar francesa es también la única en Europa que ha diseñado, fabricado y puesto en servicio un portaaviones con propulsión nuclear, denominado como Charles de Gaulle. Este es también el único portaaviones Catobar de Europa, es decir, el único portaaviones que emplea 2 catapultas de vapor para lanzar los aviones desde su cubierta. En cuanto a buques misileros de superficie, la industria militar francesa, en conjunto con Italia, desarrollaron las fragatas antiaéreas clase Horizonte y las fragatas multipropósito de la clase Aquitania, conocidas también como las fragatas clase Fren. Y a diferencia de muchos otros países de Europa, Francia no solo tiene la capacidad para diseñar y fabricar buques de combate, sino que además también fabrican las armas que llevan a bordo estas embarcaciones, como por ejemplo los misiles antiaéreos de medio alcance Aster 15 y los misiles de largo alcance Aster 30, los misiles de corto alcance Crotale NG y los nuevos misiles de defensa aérea de medio alcance VL Mika. Todos estos misiles también tienen una versión con base en tierra.
Como arma antibuque, los navíos llevan el misil Exocet MM-40 Block 3 y para la guerra antisubmarina están equipados con el torpedo M190 de producción franco-italiano. La Marina francesa también opera 5 fragatas de producción local de la clase Lafayette, y actualmente la industria militar francesa está diseñando las nuevas fragatas de tamaño intermedio FTI. Para la guerra nuclear, la industria francesa desarrolló el buque de instrumentación de alcance de misiles Monge A601. Como su nombre lo indica, la misión de este barco es el seguimiento y medición de trayectorias de cohetes balísticos. Y por último, la industria francesa también desarrolló uno de los mejores buques LHD portahelicópteros del mundo. Me refiero a los buques de la clase Mistral, de los cuales tienen 3 unidades en servicio,